Nos encontramos en la segunda sesión del módulo 2, correspondiente a esta segunda semana de trabajo. Les presento el orden de del día. Vamos a hacer una retroalimentación de la semana 1. Vamos a hacer una revisión de las normas APA para agregar referencias bibliográficas. Vamos a hacer la revisión de las actividades de la semana y la recomendación de recursos que les pueden servir para poder hacer sus actividades de forma correcta. Y al final, si hubiese alguna duda, pues dedicaríamos un tiempo para ello. Bien, pues empecemos entonces con la retroalimentación de la semana 1. En general, estoy muy contenta con el desempeño que observé por parte de ustedes. Hay un buen número de entregas y la mayoría de las entregas cumplen con los criterios de evaluación. En los casos que no es así, les estuve señalando en la retroalimentación cuáles son las áreas de oportunidad en las que tendrían que seguir trabajando. Pero observo tanto en el foro de aprendiendo como en la elaboración de sus trabajos muy buena ejecución y además compromiso para realizar sus actividades. También se entregaron las actividades en tiempo y forma, lo cual es muy adecuado. Justamente en la semana 1 estuvimos trabajando con el autoconocimiento y cómo estructurar sus tiempos y recuperar estrategias que les permitan una entrega oportuna. Como área de oportunidad es importante apegarnos a la extensión del texto de las instrucciones. No solo del texto, sino también de cuando nos menciona la actividad 2, seleccionar un párrafo para identificar las palabras, los diferentes tipos de palabra. En ocasiones hubo quienes solo seleccionaron un renglón y hubo quienes seleccionaron 3 renglones. Idealmente un párrafo debe de estar estructurado de entre 7 renglones y 14 renglones. Entonces, esa es la extensión que debe de cumplir para que pueda puntuar completamente ese criterio de la rúbrica. Entonces, un renglón no corresponde a la petición de que se seleccionen las palabras en un párrafo. Esa fue como la situación que más frecuentemente pudo haberles bajado la calificación y que también dejaran algunos campos del documento sin contestar. En una de las secciones les pedía que escribieran cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran las actividades que no dominaban tanto, y les dejaba el campo para que mencionaran 5 de estos rasgos. Había quienes llenaban únicamente 2 o 3 rasgos, entonces está incompleta la actividad. La intención de estos trabajos es favorecer el autoconocimiento, y si solamente llenamos 2 campos, 2 criterios o 2 características, entonces no estamos haciendo el trabajo de autoconocimiento necesario para poder identificar cuáles son todas mis fortalezas y cuáles son las áreas que tengo que seguir trabajando. Ahí la importancia de cumplir con las 5 características que se solicitaban en cada uno de los campos. Otro aspecto que también es conveniente señalar es que algunos de los ejercicios, afortunadamente pocos, no validaban su liga para que yo pudiera escucharla adecuadamente. Es decir, suben el audio a Google Drive, pero no lo configuran de forma que sea visible para todas las personas que tengan el enlace. Lo ponen como privado o que solamente ustedes lo puedan oír. Y entonces cuando yo ingreso a calificarlo, pues no puedo asignarles un puntaje por la elaboración de su audio, ya que no pude escucharlo. Fueron pocos casos, pero sí sucedió. ¿Qué conviene hacer en estas situaciones? Al tener ustedes abierta su cuenta de Drive, o evidentemente si le dan play al audio que acaban de subir, lo van a poder reproducir porque están dentro de su cuenta. Entonces, lo conveniente es que cierren su cuenta y estando con la cuenta cerrada, que coloquen la liga del audio en el buscador para que entonces puedan validar que cualquier persona con la liga va a poderlo escuchar. Si no cierran su cuenta de Drive, no van a poder verificarlo. Necesitan cerrar su cuenta para que entonces puedan validar que esté correctamente configurado
la liga para ingresar. Bien. Otro aspecto, bienvenido Reinaldo, acabo de ver que te conectaste, muchas gracias por estar en la sesión. Por favor, escríbeme si necesitas que puntualice alguna información o si no estoy siendo lo suficientemente clara. ¿Podrías escribirme, por favor, si puedes escucharme? Vamos a poner aquí que te voy a escribir. Hola, Reinaldo, para que sepa si estoy siendo clara y si además si me puedes escuchar. Bueno, continuaré con la sesión. Entonces, estamos revisando la retroalimentación de la semana 1. Felicitarlos por su empeño y pedirles únicamente que corrijan estas faltitas si es que fue el caso de ustedes que les haya bajado calificación estas situaciones. Recuerden, elaborar el documento completo, apegarse a la extensión no solo del texto, sino también de los párrafos que se solicitan con los que se tiene que cumplir, verificar la liga de los audios, leer la rúbrica y las instrucciones de la plataforma antes de subir su actividad. Esto tiene una intención. Cuando ustedes ingresan o suben su documento, se califica en un rango de aproximadamente 72 horas sin considerar los fines de semana. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes suben su actividad integradora el lunes, hay un lapso de tiempo hasta el jueves para que pueda ser calificada. Puede calificarse martes, miércoles o jueves. Y estamos todavía en tiempo. Si ustedes la suben el jueves, por ejemplo, van a ver reflejada su calificación hasta, sería viernes, sábado, de viernes, lunes, martes, por más o menos alrededor del martes o el miércoles, dependiendo de la hora a la que ustedes hayan subido su trabajo. Entonces, a partir del día y la hora de entrega, se establecen 72 horas como rango posible para ser calificados. Esta situación es relevante porque una vez que se califica su actividad, ya no se puede editar la calificación. Por eso es importante que cumplan con los criterios de la rúbrica. Si no fue aprobatoria su calificación, bueno, sí se podría, si ustedes lo subieron entre el lunes y el miércoles y fue calificada antes de que cierre la actividad y obtienen una calificación no aprobatoria, pueden editar su entrega y corregir los aspectos mencionados. Pero si ustedes ya obtuvieron una calificación aprobatoria, aunque la actividad no cierre aún, ya no es posible editarla, o bien sí la pueden editar y yo la revisaría en todo caso y les haría la retroalimentación correspondiente, es decir, mencionaría cuáles son los campos que sí se corrigieron, pero la calificación permanece. Por eso es importante leer la rúbrica antes de subir su trabajo a la plataforma. En esta semana vamos a estar trabajando con documentos ya no elaborados por ustedes mismos, sino vamos a consultar textos que ya están elaborados. Entonces ahora vamos a tener que trabajar con agregar la referencia bibliográfica completa. Y solo para cerrar esta retroalimentación de la semana 1, me siento gratamente sorprendida porque del total de las entregas, yo creo que más de un 80% entregan sus trabajos colocando una portada creativa y cuidan su ortografía, que si bien es cierto la portada no está dentro de los criterios de evaluación, sí le dan mayor presentación a sus trabajos. La ortografía sí forma parte de los criterios de evaluación. Y recuerden también que se menciona el tipo de letra, el tamaño de letra y idealmente tienen que justificar la alineación del texto. Eso quiere decir que ya que tenemos nuestra información ingresada, seleccionamos el texto y nos vamos al menú. Y aquí se justifica con este cuadrito. Nos va a acomodar el texto de forma que todos los renglones estén alineados. Entonces, la idea de este tipo de instrucciones es que vayamos perfeccionando nuestro uso de la paquetería de Word y de PowerPoint, haciendo uso de todas las herramientas que están disponibles en cada uno de los programas. Bien, voy a avanzar para que no nos gane el tiempo. Veo que se acaba de integrar. No veo tu nombre, Obra, Lee, entonces agradezco que estés presente y me gustaría mucho saber si tienes alguna duda o si estoy siendo clara
en lo que estoy explicando. Por favor, si necesitan que explique detalladamente algún campo o no se alcanzó a escuchar mi voz, les agradecería mucho que me puedan informar. Bien, voy a continuar porque tenemos 40 minutos de acuerdo. Bien, me parece que ya activé el sonido de ustedes también, si necesitan hablar. Bien, entonces vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Ya revisamos la retroalimentación, ya dijimos el orden del día, ya hicimos la retroalimentación de la semana 1. Ahora vamos a explicar brevemente en qué consiste el modelo APA. El modelo APA es un modelo editorial que fue creado por la Asociación Americana de Psicología y que es usado como para homologar la forma en la que se adjuntan las referencias a nuestros trabajos. Esto es importante porque cuando nosotros recuperamos información de un texto y yo no coloco la referencia, estoy cayendo en algo que se conoce como plagio, que ustedes ya han venido revisando desde el módulo propedéutico. Siempre que recuperamos información de algún texto, tenemos que agregar citas y referencias para darle crédito al autor de consulta. Esta es la forma en la que debemos de integrar una referencia completa cuando estamos consultando un libro impreso. Se menciona el apellido del autor que escribió este texto, la primera inicial de su nombre abreviada, bueno, nada más se pone la inicial, punto, el año en el que se publicó el texto, pero si es un texto que se ha editado varias veces, nosotros tenemos que mencionar cuál es la edición que estamos consultando. El título del libro y después del título del libro se coloca cuál es la edición que consultamos. Por ejemplo, las claves de la argumentación, supongamos que se publicó por primera vez en el 2000, pero de la primera vez que se publicó al 2005, el autor ha venido haciendo correcciones o implementando nueva información. Entonces, si yo consulto la primera edición y la persona que hace el trabajo consulta la 10ª edición, probablemente haya variaciones en el contenido y podríamos pensar que la persona está falseando la información, es decir, que no consultó el libro que está mencionando porque yo observo una información distinta cuando consulto el libro. Y no es que estemos cambiando la información, sino que a veces puede haber variaciones dependiendo de la edición que estamos revisando. Por eso es importante mencionarla. Una vez que ponemos la edición, ponemos el lugar en donde se editó y la editorial. 2 puntos y cuál es la editorial que emitió este libro. Aunque generalmente como estudiantes de prepa en línea, la mayoría de los recursos los obtienen de Internet. Y cuando ese es el caso, estos son los datos que debemos de incluir. Nuevamente se coloca el apellido del autor, la inicial de su nombre, seguido del año en el que se publicó. Varia información que está disponible en la red a veces no cuenta con el autor y con el año de publicación. Recuerden que para emplear la información que encontramos en Internet dentro de nuestras actividades integradoras, tenemos que hacer un filtro, seleccionar información que sea certera, que sean documentos útiles para nuestro trabajo. Hay muchos blogs con información poco precisa. Entonces, una forma de identificar qué información me sirve para mis actividades es que cuente con autor y con año de publicación. Pueden ser elementos que me ayudan a seleccionar la información que voy a emplear en mis trabajos. Ahora, si a pesar de que no contiene el autor ni el año de publicación, me parece que es una información relevante, en el lugar del apellido, no lo omito el dato. Es decir, si la fuente que estoy, o la página que yo estoy consultando, no menciona específicamente el autor que está avalando esta información, puedo utilizar el texto, pero en lugar del autor le voy a poner SA entre paréntesis, que significa sin autor. O si no menciona el año en el que se publicó, el año en el que se subió a internet, entonces puedo poner aquí en lugar del año SF, que significa sin fecha.
Entonces es el autor, el año de la publicación, el título de la publicación y la fecha en la que yo estoy realizando la búsqueda. Recuperado el 10 de noviembre. Por ejemplo, si yo hubiera hecho la búsqueda el día de hoy, hubiera puesto recuperado el 12 de diciembre del 2019 de y colocamos la liga. Todos estos elementos deben de contener una referencia bibliográfica que obtenemos de Internet para no caer en plagio. De hecho, si ustedes se fijan, en la plataforma, cuando nos provee de materiales, dentro de las instrucciones de la actividad, en la mayoría de los casos se presenta la referencia tal como debe de cumplirse con las características que les estoy mostrando en este momento. Entonces, igual pueden copiarla directamente de las instrucciones de la actividad, pero deben de agregarla. Ahora vamos entonces a explicar cómo realizar las actividades integradoras de esta semana. Y al momento parece que no tenemos dudas o no han escrito sobre sus dudas. Bien, entonces la actividad integradora 3, selección de textos e ideas aplicables, consiste en lo siguiente. Seleccionar y leer un texto de los 4 tipos que se presentan en las instrucciones. Se presentan 2 opciones del científico, 2 opciones del jurídico, 2 opciones del informativo y 2 informaciones del literario. Con que elijan un texto de cualquiera de estos tipos de texto está bien. No tienen que elegir uno de cada uno. Con que elijan uno de ellos es suficiente. Una vez que lo elijan, van a elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Un esquema puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un diagrama de flujo, dependiendo del contenido de la lectura, un cuadro sinóptico o bien pueden hacer un resumen de la lectura. Y una vez que hacen ese resumen, dice, escribe en un párrafo de entre 5 y 10 líneas por qué te interesó esa lectura. Te llamó la atención el título, el tema siempre te ha gustado. Recuerden que cuando tenemos una aproximación al texto, antes de leerlo, tenemos información importante, por ejemplo, el título, el autor, ya nos van dando indicios de hacia dónde se va a dirigir la lectura. Entonces, aquí tendríamos que explicar por qué nos interesó esa lectura y cómo fue que la elegimos de entre las 8 disponibles que hay en las instrucciones de la actividad. Posteriormente, vamos a mencionar y describir al menos 3 estrategias que hayan utilizado para la comprensión del contenido de la lectura. ¿Cuáles son las estrategias? Bien, puede ser el subrayado de ideas clave, puede ser hacer organizadores gráficos para ir seleccionando la información más relevante, puede ser buscar el significado de las palabras que no hayan entendido, es decir, todas las acciones que tú llevas a cabo para que puedas comprender a profundidad el texto. También les compartí en la sección de avisos información sobre qué estrategias a veces ocupamos. Puede ser repetir varias veces la lectura, puede ser la búsqueda de palabras que no comprendemos, puede ser la elaboración de un organizador gráfico e inclusive la misma elaboración de un resumen sirve como una estrategia de comprensión lectora. Bien. Posteriormente se menciona al menos 2 conocimientos que hayas adquirido a partir de las lecturas que realizaste. Entonces, en esta tablita yo les pongo más o menos cómo vamos a ir estructurando la información para poder poner nuestra referencia. ¿Quién es el autor del texto, el título del texto, la fecha en la que se publicó, qué tipo de texto es, qué características tiene este texto, este tipo de texto y las ideas principales? Pueden hacer un ejercicio similar a este para que puedan elaborar su actividad integradora adecuadamente. Bien, entonces seleccionamos un texto, hacemos un esquema o un resumen sobre ese texto, explicamos por qué nos interesó ese texto, cuáles son las estrategias que utilizamos para comprender el texto y qué conocimientos obtuvimos a partir de la revisión de este documento. Y les compartí esta información sobre cómo realizar un resumen. ¿Qué sí se puede hacer en un resumen y qué no es conveniente?
Les pido por favor que lo puedan revisar para no invertir mucho tiempo en releer esta información que está disponible en la plataforma. Básicamente tiene que ver con que ustedes expliquen el contenido y no transcriban textualmente el material. Si lo transcribimos, entonces estamos fragmentando el documento y de lo que se trata es de que podamos explicar el contenido del texto. Bien, este es el otro material que les compartí para que puedan ir identificando la idea central de un texto. Y estas son estrategias de comprensión de lectora que nos sirven y que a veces no sabemos cómo nombrar, pero que nos ayudan a identificar información valiosa dentro de la información que vamos consultando. También está disponible en la sección de avisos para que les pueda servir para realizar su actividad integradora. Y bueno, parece que al momento no tenemos dudas. Voy a escribirle a la persona que está en el chat nuevamente. Bien, ya escribí en el chat por si quieren comunicarse conmigo. Vamos a continuar con el orden del día. La actividad integradora 4, el resumen, nos pide lo siguiente. Leer uno de los textos que nos presentan en las instrucciones. Uno es de Jorge Ibargüengoitia, otro es de Juan Villoro y otro es de Carlos Monsiváis. Y una vez que eligen alguno de estos tres documentos, deben de descargar el archivo que se titula El resumen. Y este archivo nos va a ir guiando sobre cuál es la información que tenemos que rescatar del texto. Entonces, el archivo que es descargable, lo que nos pide es que menciones nuevamente por qué te interesó este texto. Y te pide que investigues sobre el autor, abarcando sobre el contexto del autor. Bien, ¿por qué es importante esto? Los textos que leemos son escritos en un tiempo en particular. Para poder entender la visión del autor, es importante entender qué pasaba en el momento o en la vida del autor cuando fue escrito este libro, y entonces nos ayuda a darle un enfoque distinto al material y a entender el pensamiento del autor. Dentro de los puntos que tenemos que rescatar para narrar cuál es el contexto del autor es el ámbito familiar. Y ahí podemos rescatar quiénes fueron sus padres, si el autor se casó, si tuvo hijos, cuándo murió, cuáles fueron las personas significativas que hubo en su vida. Si hablamos del ámbito académico, podemos hablar de qué estudió, dónde se formó, si tuvo varias carreras o cuáles eran los profesionistas con los que tuvo contacto a lo largo de su trayectoria académica. En el ámbito económico, a veces es un poquito más complicado rescatar esta información, pero si no viene en la biografía que ustedes consulten del autor, pueden buscar de qué año a qué año vivió el autor y entonces investigar cómo era la economía que prevalecía en los años de vida del autor y en el lugar donde él creció, nació o se desarrolló. Entonces, ¿de qué situación económica provenía el autor? Si, cómo era la economía en el momento en el que él vivió. Y lo mismo sucede en el ámbito político. A veces, cuando ellos tienen una participación activa política, pues esa información viene en la biografía. Pero si no viene el campo como tal en la información que ustedes consulten, lo que pueden hacer es buscar nuevamente en el periodo en el que el autor vivió, qué situación política prevalecía en su país de origen o en el lugar en el que él radicaba al momento de escribir el libro. Lo mismo sucede con lo bélico. Lo bélico hace referencia a los conflictos armados o a las peleas o a las situaciones de conflicto. Entonces,
pueden buscar información en relación a ello. ¿Qué pasaba en el entorno del autor en los años en los que él vivió? O vive, si es que es un autor que sigue vivo en este momento. En el ámbito cultural, pues mencionamos si pertenece a algún grupo social en particular, a algún partido, eh, a algún pertenece a un partido en específico, por ejemplo, em, de qué lugar es originario en el país, qué costumbres se, se, se siguen en el lugar en el que él creció, etcétera. Ujú. Entonces, estos elementos nos van a ayudar a comprender el contexto en el cual se escribió el libro. Posteriormente, el documento nos pide que contestemos a preguntas precisas, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del libro? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Y cuáles son algunas de las palabras clave del texto? Esas palabras que se repiten continuamente o que nos dan indicadores del contenido central del texto. Describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Recordemos que el autor tiene una finalidad al momento de escribir el texto. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Con qué intención el autor escribió este texto? Y posteriormente, pues aquí ya se agrega el resumen del documento total. Cuidando, dice, redacta tu resumen, recuerda usar de forma adecuada los acentos, signos de puntuación y tipos de palabras. Para finalizar, expondrás tu resumen en un audio o video, el cual debe de seguir las siguientes características. No mayor a 3 minutos, debe de mencionar tu nombre, la actividad y el propósito de la exposición y debes de explicar la lectura que realizaste retomando los elementos de tu resumen y la conclusión, que no es otra cosa que explicar cuál es la intención del texto que leíste y con qué aprendizajes te quedas a partir de la realización de la lectura. Después, nuevamente, como en la actividad integradora 2, copian la liga del documento al subirlo a Drive o a algún otro espacio en el ciberespacio que tengan para copiar ese link y colocarlo en el documento. Bien. Pues de esto se trata la actividad, en realidad no está tan compleja. En esta semana de lo que se trata es de introducirnos un poco a los diferentes tipos de texto y que comprendamos la información que está disponible en el texto a partir de identificar elementos de la estructura del texto y de las ideas centrales y secundarias de los documentos que vamos a estar revisando. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar estas actividades? Pues hacer sus entregas anticipadamente para evitar cualquier problema con la plataforma, leer la rúbrica antes de subir su trabajo, leer varias veces las instrucciones hasta que nos queden claras. Si tienen dudas sobre cómo realizar alguna actividad o sobre alguna instrucción en concreto, me pueden escribir y con todo gusto se los contesto. Cuidar la ortografía, que este es finalmente la ortografía, en la medida en la que vayamos leyendo y escribiendo y poniendo atención a cómo se escriben las palabras, será una habilidad que irán perfeccionando poco a poco. Lo importante es que le pongan atención a este campo. Entregar trabajos completos y con el nombre correcto, además de agregar su portada y justificar la alineación del texto. Básicamente de eso se tratan las actividades. Voy a ver si hay alguna duda sobre cómo realizar las actividades. Tenemos un participante en línea, pero aún no me escribe. ¿Tienes alguna duda sobre cómo realizar las actividades? ¿Deseas compartirnos algo de cómo te has sentido en este módulo? Las actividades previas, bueno, lo que esperamos, si la persona que está presente quiere escribirnos, quisiera comentar algo adicional. Principalmente la actividad integradora 2 es una actividad donde ustedes escriben mucho
de su historia, de las experiencias significativas que han marcado su carácter. Em, es una actividad muy bonita porque nos permite no solo saber cuáles son nuestras cualidades y nuestros defectos, sino nos permite reflexionar de dónde venimos. ¿Cómo es que nos conformamos de esta forma en la que nos mostramos ante el mundo? Gran parte de la explicación del por qué somos como somos está en las experiencias vividas en nuestra temprana infancia. Entonces es un ejercicio bonito porque nos permite recuperar cosas lindas de nuestra historia, pero también nos ayuda a saber cuáles son las cosas que aún necesitamos resolver. Entonces les agradezco mucho su trabajo. Quedé gratamente sorprendida por los trabajos que realizaron, por sus audios, y les pido, o me gustaría nada más reflexionar que recuerden que tanto las experiencias gratas como las experiencias no tan gratas nos forman el carácter y nos hacen ser mejores cada día, porque nos llevan a seguir creciendo como personas. Entonces, ojalá la vida fuera más sencilla para todos, pero no siempre es así. Y les puedo asegurar que esas experiencias que no han sido tan gratas son las que más forman nuestro carácter y las que más sacan el temple que tenemos. Entonces, dice por ahí una frase que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Es decir, que de todo aquello que hemos vivido, nosotros decidimos si queremos sufrir por aquello o más bien aprender de cada una de las experiencias que hemos vivido sin que nos esté doliendo continuamente. Si ustedes se dan cuenta que hay algo por ahí que necesitan trabajar, bueno, pues hay que ponerle atención. Gran parte de estas actividades es eso, darme cuenta de quién soy, de dónde vengo, cuáles son todas mis fortalezas, las cosas que necesito mejorar, hacia dónde voy, qué estoy dispuesto a hacer para lograr aquello que quiero, pero también saber que si hay algo que necesito resolver, hay que ponerle atención. Si hay algo que sigue doliendo, no se vale voltear hacia el otro lado porque seguirá doliendo. Hay que hacerle caso y resolver aquello. Bueno, creo que ya estamos en el tiempo de la sesión. Antes de que se nos cierre la grabación, agradezco a las personas que estuvieron presentes en la sesión. Si tienen alguna duda en particular sobre cómo realizar las actividades, quedo atenta a sus comentarios, me pueden escribir. Viene el periodo vacacional o el receso educativo, inicia a partir del próximo lunes y regresamos ya en enero para realizar o dar cierre a este módulo. Les voy a escribir un mensajito con las fechas del periodo vacacional y a partir de cuándo empezaremos a trabajar nuevamente. Agradezco infinitamente su trabajo en plataforma y les deseo que pasen unas excelentes fechas en compañía de su familia, que disfruten mucho estos días y que descansen para que en enero iniciemos renovados. Pueden, si tienen tiempecito, pueden ir adelantando sus actividades, aunque las podrán subir hasta enero. Es un placer trabajar con ustedes y quedo atenta a todos sus comentarios. Cuídense mucho y nos vemos o nos escuchamos en enero. Hasta pronto.